Hola mis amigos, hemos llegado al día 139 de nuestro reto y en los pasajes del día de hoy vamos a hablar acerca de esta reflexión maravillosa que dice tu esperanza en tiempo de apuros. Por difícil que sea tu situación, por más problemas que estés enfrentando en tu vida, puedes tener esperanza. La esperanza es la expectativa confiada de la bendición final de Dios en esta vida y en la vida venidera, basada en la bondad y las promesas de Dios. Con Jesús siempre hay esperanza. Algunas partes de la iglesia han sido declaradas muertas prematuramente. Callum Brown, en su libro The Death of Christian Britain, escribe, este libro trata sobre la muerte de la Gran Bretaña cristiana y la desaparición de la identidad moral religiosa de la nación. Tal como funcionan los cambios históricos, esto no ha sido un asunto dilatado y larguísimo en el tiempo. Convertir a Gran Bretaña en el cristianismo tomó varios siglos, en lo que los historiadores solían llamar las edades oscuras, pero han pasado menos de 40 años para que el país lo abandone. A menudo leemos titulares como crisis en la iglesia, el descenso drástico de la asistencia a la iglesia y la asistencia a la iglesia vuelve a caer. Al mismo tiempo estamos viendo los resultados de una sociedad que está tratando de excluir a Dios. Al menos 312 parejas se divorcian todos los días en Gran Bretaña. Alguien llama a los samaritanos, organización que trabaja 24 horas del día dando apoyo emocional a quienes tienen pensamientos suicidas, cada 5 segundos. La industria pornográfica en el Reino Unido genera más de 1.000 millones de libras anuales. Hay 30.000 clérigos cristianos de todo tipo, pero más de 80.000 brujas y adivinos registrados. Gran Bretaña no es la única nación en apuros. Muchas otras naciones están pasando por tiempos difíciles. Además de los problemas nacionales, es probable que todos en algún punto afrontemos momentos difíciles en nuestras vidas individuales. El problema puede tomar muchas formas. ¿Cuál es tu esperanza en esos tiempos de apuros? Leamos Salmo 64. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo 64 nos habla acerca de la esperanza en el triunfo final del bien sobre el mal. ¿Alguna vez te has sentido aterrorizado por algo que estás enfrentando en tu vida? David enfrentó el temor al enemigo. Pasó por momentos de verdaderos apuros por la conspiración de los malvados, planes impíos y trampas. Y sin embargo, ten por seguro que Dios triunfará sobre el mal. ¿Qué debes hacer cuando enfrentas problemas así? El Salmo de hoy nos da algunas pistas. Primero, clamar a Dios. David ora, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. David le pide a Dios, protégeme del temor al enemigo. Número 2, que se regocijen en el Señor. Que se regocijen en el Señor. Como afirma el apóstol Pablo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Filipenses 4:4. Permanecer cerca del Señor como número 3. Busquen refugio en Él. Vuelen a Dios. Como número 4, seguir alabando a Dios. Que lo alaben todos los rectos de corazón. Que la alabanza sea su hábito. Busquemos ahora San Juan capítulo 11 y leamos los versículos del 1 al 44.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En San Juan 11, versículos 1 al 44, también nos está hablando la palabra de Dios acerca de la esperanza en la resurrección de Jesús. ¿Le temes a la muerte? Muchas personas le tienen miedo a la muerte, pero si pones tu fe en Jesús, no tienes que temer a la muerte, porque Él ha vencido el poder de la muerte. El comediante inglés Russell Brand señaló: la risa es adictiva.
Debido a la inevitable de la muerte, debido a la inevitabilidad de la muerte, nos da un escape temporal. Por ahora, la risa detiene el miedo a la inevitabilidad de la muerte. Todo ser humano se enfrentará al problema de la muerte. ¿Dónde está tu esperanza? En el pasaje de hoy vemos la total humanidad de Jesús frente a la muerte. Lázaro era su amigo, Jesús lo amaba, se turbó y conmovió profundamente por su muerte. En el versículo más corto de la Biblia leemos, Jesús lloró. Sin embargo, Jesús también es de una manera única la respuesta a la muerte. Jesús le aseguró a Marta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Hay vida más allá de la tumba? Jesús murió y resucitó, y todo el que cree en Jesús resucitará de entre los muertos. Como anticipo del futuro, Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos. La historia de Lázaro es la historia de cada uno de nosotros. Jesús te llama a levantarte y a vivir plenamente para dar vida, para traer esperanza a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de trabajo y al mundo. Este poder de la resurrección está dentro de ti. Pablo escribe a la iglesia de Roma, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Romanos 8:11. La resurrección de Jesucristo es la base de tu esperanza futura. El cristianismo es el movimiento más grande de todos los tiempos. Es el único que nunca pierde un miembro debido a la muerte. Recuerdo a uno de mis hijos cuando era un niño diciendo, cuando mueras estaré triste, después te veré en el cielo y ya no estaré triste. A la Madre Teresa se le preguntó poco antes de su muerte, ¿tienes miedo de morir? Ella dijo, ¿cómo podría? Morir es ir a la casa de Dios. Nunca le he tenido miedo. No, al contrario, dijo ella, estoy deseando que llegue. Este pasaje también proporciona indirectamente un marco de esperanza para la iglesia. La enfermedad en diversas partes de la iglesia y muchos declarando su muerte. Algunas partes de la iglesia parecen haberse dormido y en algunos casos parece oler mal. Este pasaje incluso nos recuerda el poder de Jesús para dar vida a los muertos. Este poder de resurrección todavía opera en la iglesia de hoy. El mismo Jesús que aseguró de Lázaro, esta enfermedad no terminará en muerte, también prometió que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Algunas partes de la iglesia parecen haber sido enterradas prematuramente. Jesús dijo acerca de Lázaro, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Juan 11:44. Tal vez Jesús diría algo similar a algunas partes de la iglesia hoy. The Argus, el periódico local de Brighton y Hove en Inglaterra, describió lo que ha sucedido en una de las iglesias, St. Peter Brighton, como la recuperación al estilo de Lázaro de la catedral no oficial de la ciudad. Le han llamado al programa de plantación de iglesias Proyecto Lázaro. Busquemos ahora Primera de Samuel y leamos los versículos, el capítulo 2, versículos 27 al 36. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa.
El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Primera de Samuel capítulo 3. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando a Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía al descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era el fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Primera de Samuel 4. Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló.
Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzándoos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Estos 3 capítulos de Primera de Samuel nos alientan a tener esperanza en la palabra del Señor. ¿Te das cuenta de que Dios quiere hablarte? Puedes decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquellos fueron tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Era un tiempo en que parecía que Dios estaba casi en silencio. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Tuvo que ser desgarrador para Elí ver a sus propios hijos deshonrando al Señor. Ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Deshonraban al Dios que había dicho: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. El pueblo de Dios es derrotado como resultado de deshonrar a Dios, y Elí muere desconsolado. Su nuera da a luz a un niño con el nombre de Icabod. La gloria de Israel ha sido desterrada. Pero en medio de aquellos tiempos de apuros para el pueblo de Dios hay esperanza. El Señor llamó a Samuel y se le reveló, y Samuel escuchó al Señor. En palabras de la versión bíblica en inglés de Message, Samuel responde: habla, Dios, soy tu sirviente y estoy listo para escuchar. El Señor señala: mira, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Samuel estaba preparado para transmitir el mensaje en su totalidad, por muy impopular, embarazoso o difícil que fuera. No ocultó nada, y como resultado Dios pudo usarlo grandemente. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que él le había dicho. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ayúdame a escuchar atentamente la palabra del Señor y luego transmitirla para que otros también puedan tener esperanza en ellas. Que Dios te bendiga.